Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Antes de dar inicio a esta sesión, les solicitamos de la manera más atenta apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo de silencio para no interferir con el desarrollo de esta. Les recordamos que una política adecuada de protección civil contribuye a disminuir los daños causados por desastres naturales, así como reducir al máximo la pérdida de vidas humanas. Les recordamos que tenemos una salida de emergencia a un costado del auditorio. El punto de reunión está fuera del edificio, pasando las puertas de cristal. Good morning to you all. Before starting this session, we kindly ask you to turn off your cell phones or put them on silent mode so as to not interfere with its development. We remind you that an adequate civil protection policy contributes to reducing the damage caused by natural disasters, as well as minimizing the loss of human life. Emergency exit is in the back of the auditorium, and the emergency meeting point is outside the building. Iniciaremos el día de hoy, el día 2 del Congreso, con la conferencia magistral del doctor Patricio Lombardo de la Pontificia Universidad del Valparaíso en Chile y de la doctora Diana Prokofiev de la Universidad Electrotécnica Estatal de San Petersburgo. Comenzamos con la conferencia Aproximación Antropológica a la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. We will start the second day of our Congress with the keynote conferences by Dr. Lombardo and Dr. Diana Prokofieva. First, we have Dr. Lombardo's conference, Aproximación Antropológica a la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Patricio Lombardo es licenciado y magíster en Teología Dogmática de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster y doctor en Filosofía, Instituto de la Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un diplomado en estudios sobre el pensamiento sobre Javier Zubiri en la Fundación Javier Zubiri de España. Tiene una estadía de investigación de estudios de profundización e internacionalización en doctorado sobre el pensamiento de Martin Heidegger y sus estudios sobre San Agustín como el profesor Constantino Esposito. Estudió en la Universidad de Bari Aldo Moro en Italia. Tiene un diplomado en responsabilidad social por la Universidad de Concepción de Chile, académico, y es académico de la Cátedra de Historia de la Filosofía Medieval en el Instituto de Filosofía y profesor de la Cátedra de Teología Fundamental en la Facultad Eclesiástica de Teología. Es profesor del programa de doctorado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso. Su área de investigación está determinada por la relación entre filosofía y teología en el mundo medieval y su proyección en el pensamiento contemporáneo. Pertenece a la Sociedad Chilena de Teología, de la cual ha sido directivo y actualmente es consejero del Instituto Jacques Maritain del Chile y de Roma, Italia. Miembro del Consejo Científico del Instituto Jacques Maritain de Roma. Su trabajo de investigación ha sido publicado en distintas revistas especializadas como Pensamiento, Revista de Investigación e Información Filosófica, España, Revista de Filosofía Aurora, en Brasil, Revista de Medellín, Teología y Pastoral para América Latina y Colombia, entre otros. Ha desarrollado proyectos de investigación en el Instituto de Biología de la Universidad de Valparaíso en torno a la obra de Jans Jonas y la discusión contemporánea entre la creación y evolución. Un proyecto de investigación sobre un humanismo social en la Escuela de Derecho y es miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Filosofía Medieval y la Sociedad Latinoamericana de Filosofía Medieval. Es profesor invitado de estadías de investigación en la Universidad de Buenos Aires, en la Pontificia Universidad de la Santa Croce en Roma, invitado del Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Salento en Italia, conferencista en la Capital Cultura de Europa 2019, Conferencia para la UNESCO, Instituto Jacques Maritain de Roma, Italia. También es evaluador de proyectos y jefe de la carrera del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad. Patricio Lombardo has a bachelor and master in dogmatic theology from the Faculty of Theology and the Pontifical Catholic University of Chile, magister and doctor of philosophy by the Institute of Philosophy of the Pontifical Catholic University of Valparaíso. Has a diploma in studies on the thought of Javier Zubiri at the Javier Zubiri Foundation in Spain. He has a research scholarship for the studies of deepening an international doctorate on the thought of Martin Heidegger and his studies of St. Augustine with Professor Constantino Esposito.
He is an academic of the Chair of History of Medieval Philosophy at the Institute of Philosophy and professor of the Chair of Fundamental Theology at the Ecclesiastical Faculty of Theology, professor of the Doctorate Program of Philosophy at the Pontificia Universidad Católica del Paraíso. His research areas is determined by the relationship between philosophy and theology in medieval world and the projection of contemporary thought. He belongs to the Chilean Society of Theology, which he has been a director and is currently a counselor of the Jacques Maritain Institute of Chile and Rome, Italy. He's a member of Scientific Council of Jacques Maritain Institute in Rome. He is a member of the International Society for the Studies of Philosophy Medieval and Latin American Society of Medieval Philosophy. He's a visiting professor of research studies at the University of Buenos Aires, the Pontifical University of Santa Croce in Rome, Italy. He has been invited to the Center of Medieval Study of the University of Salento, Italy, and is a lecturer at the Cultural Capital of Europe to 2019. He's also been a lecturer at the UNESCO Jacques Maritain Institute in Rome, Italy. He is a member of the Latin America Personalism Association, president of the Jacques Maritain Institute of Chile, evaluator and peer evaluator at the National Accreditation Commission of the government in Chile. He is the head of the career of the Institute of Philosophy and a Pontifical Catholic University of Valparaiso. La Universidad de Anáhuac. Quiero aclarar un punto. Soy una persona con discapacidad auditiva severa, así que cuando quieran hacer alguna pregunta o comentario, tienen que levantar la voz. Tengo que declarar esto porque no siento ninguna vergüenza de decirlo, ¿ya? Entonces soy una persona que me muevo en el tema de la inclusión dentro del ámbito universitario. Discúlpenme la aclaración, ¿ya? Muchas gracias. También le he pedido a los organizadores que traduzca el texto y está traducido, ¿no? Creo que tienen que acceder a través de... Claro, y allí está el texto en inglés, ¿ya? Para que puedan acceder al texto. Yo no tengo mucho tiempo, el texto es un poco largo, así que lo importante es que el texto está allí, ¿ya? Y voy a poner énfasis en algunas cosas que me parecen significativas de lo que voy a tratar de comunicarles a ustedes. Muchas gracias por su comprensión. Estoy feliz de estar en México, un país muy bello, de compartir con ustedes con una asociación de personalismo iberoamericano y la Asociación Española de Personalismo. Es un grupo de rostros y de encuentros. Ha sido una experiencia gratificante. Y le agradezco la bondad de acompañarme hoy en la mañana temprano en esta presentación que haré con ustedes. El tema mío es aproximación antropológica a la Constitución Gaudium et Spes. Es del Concilio Vaticano II, pero yo voy a poner el foco, el centro, en la dimensión corporal de la persona humana. ¿Y por qué voy a poner el foco y el centro en aquello? Porque indagando en las actas sinodalias del Concilio Vaticano II, que son las fuentes del Concilio Vaticano II, donde están los textos, donde están las intervenciones de los especialistas y de los padres conciliares, voy haciendo como una labor arqueológica, por decirlo de alguna manera, genealógica, me sumerjo en el texto, para ir buscando aquello que necesariamente no está en el texto, pero está detrás del texto, ¿ya? Esa es una indicación que hace el cardenal Casper, ¿ya? Cuando señala que para entender los textos del Concilio Vaticano II es importante sumergirse en los redactores de los diferentes esquemas o de los diferentes esquemas de la Constitución Gaudium et Spes. Hay que sumergirse en los textos, hay que sumergirse en las intervenciones para poder lograr hacer una exégesis, una interpretación lo más cercana posible a los textos, ¿ya? Esa es mi metodología de trabajo, una metodología genealógica crítica
en la que pretendo dar cuenta de algo que aparece, ¿ya? Bien. Agradezco entonces a los organizadores del presente Congreso Mundial del Personalismo celebrado en la Universidad de Anahuac. Especiales agradecimientos al profesor Dr. Juan Manuel Burgos y al equipo organizador de este importante evento. La presente conferencia tiene como objetivo fundamental dar cuenta de una aproximación antropológica a la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. He puesto el énfasis en un tema que he trabajado durante años de investigación, de enseñanza en el Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para desarrollar mi presentación, esta conferencia, metodológicamente he establecido tres momentos en que se va a ir desplegando esta presentación. El primer momento, los antecedentes de la renovación de la antropología. Cuando uno ingresa a profundizar lo que fue el Concilio Vaticano II, lo que fue este proceso, digamos, yo diría, de esa tensión que hay como si el Vaticano II fuera algo nuevo, o totalmente nuevo, ¿no es cierto?, y que emerge a partir de los años 62 en adelante, y aquellas interpretaciones que van por ese lado, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Creo que el Vaticano II no marca una ruptura, sino más bien una continuidad, y con categorías actualizadas a las necesidades de los tiempos contemporáneos. De hecho, esta constitución se llama pastoral, no se llama dogmática, es una constitución pastoral, porque enfrenta situaciones de aquello que está aconteciendo en aquellos años. Estamos hablando, el Vaticano II se desarrolló entre el año 62 aproximadamente, empezaron los primeros esquemas, hasta el año 65 aproximadamente, ¿no es cierto? Fue un evento muy esperado, con dos grandes etapas, la etapa de Juan XXIII y después la etapa de Pablo VI, ¿ya? Hubo varios esquemas en este caso de mi investigación. Para armar este concilio, se constituyeron comisiones y comités, entre los cuales los más destacados, y esto tiene que ver con el Congreso, lo más destacado fue la Comisión de Lovaina, ¿ya? Donde se reunió un grupo de expertos, y allí se va tejiendo algo que uno va a percibir después en los textos, que yo denominaría el personalismo cristiano al interior del Concilio Vaticano II. O sea, es posible declarar abiertamente que el personalismo cristiano está allí en el texto, está en el concilio, sobre todo en este texto de Gaudium et Spes, porque incluso si ustedes se fijan en los títulos, Gaudium et Spes habla de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, va subtitulando en el camino de la primera parte del texto del Concilio Vaticano II, va subtitulando, va abordando, dice que quiere abordar al hombre concreto, el de a pie, en carne y hueso, ¿ya? El hombre de la realidad, el que está allí, Gaudium et Spes número 3, o sea, hace una especie de diagnóstico, nos instala en una situación contextual de aquello que está aconteciendo, y luego, lo interesante, dice que el hombre se enfrenta a grandes dificultades, a grandes problemas. Bueno, y de allí dice, bueno, si el hombre se enfrenta a grandes dificultades, tenemos que ofrecerle, porque es un término importante, ofrecer en diálogo, ¿ya?, nuestra comprensión del ser humano. Entonces, uno ve cómo se despliega a partir del número 12 de la Constitución, cuando habla del hombre, imagen de Dios, ¿ya?, y después se introduce un capítulo sobre el pecado, ¿ya?, y después se introduce este capítulo, este número que yo me voy a referir, que es el número 14 de la Gaudium et Spes, que habla de la constitución del hombre, que es una especie de declaración antropológica, clave, porque dice, es la unidad del cuerpo y el alma, el hombre, por su condición corporal, ¿ya? Y allí hay un tema súper importante, porque hubo un esquema anterior, ¿ya?, que aparece en la acta sinodalia, un esquema
que se titulaba La dignidad del cuerpo humano. El esquema de Arixia, ese esquema previo a este esquema recogido, que después se va a llamar Gaudium et Spes, titulaba La dignidad del cuerpo humano, ¿ya? Era el número 12 del esquema de Arixia, y el número 13 hablaba de la dignidad del alma, ¿ya? Pero ponía el foco ya a los padres conciliares en esta influencia personalista, digamos, la presencia del personalismo en el Concilio Vaticano II, que no es posible hablar del hombre, no es posible hablar de la persona sin considerar su condición corporal, ¿ya? Y la declaración plena de aquel aspecto aparece en el número 14 de la Constitución. Cuando me tenga que cortar me avisan ya por el tiempo. Bien. Me pregunto, una pregunta, en la filosofía hay dos caminos filosóficos. Uno, el asombro, ¿ya? Asombrarse. Aquello que acontece nos asombra, ¿no es cierto? ¿Qué nos asombra a nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué me asombra a mí? El filósofo comenzó con aquello del asombro, ¿ya? Algunos hablan de la aletheia, esa cosa que se manifiesta a la luz del día y está allí patente. Entonces, ¿qué nos asombra a nosotros? Porque en ese asombro me pregunto, ¿dónde estamos hoy? Porque en el Concilio Vaticano II acontecían cosas importantes, ¿no es cierto? En el mundo político, en el mundo económico, estábamos en un tiempo de yo diría que de alguna manera hemos vuelto de la Guerra Fría, ¿no es cierto? El conflicto de los misiles, ¿se acuerdan? ¿No? Todo un acontecimiento epocal, el renacimiento fuerte de la técnica que, como dice Heidegger, una técnica viene como a desafiarnos, a los seres humanos. Entonces, el concilio se hace cargo de eso, pero la pregunta que yo le formulo a ustedes, porque puede ser parte de nuestro diálogo, es, ¿dónde estamos hoy? ¿Ya? ¿Estamos en aquellos años o habrá que hacerse nuevas preguntas respecto de las circunstancias en las que se desenvuelve este concilio? Y por lo tanto, ¿cuáles son las preguntas fundamentales de la persona humana en un mundo, Zygmunt Bauman, filósofo, sociólogo polaco, plantea en este mundo líquido, frágil, ¿no es cierto?, donde todo escurre, donde no hay metarrelatos, sino microrelatos, ¿ya? Donde no hay una verdad total, sino verdades parciales, fragmentadas, ¿ya? Y en ese mundo probablemente sea una cartografía, una manera de mostrarlo. Probablemente ustedes podrán estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo interesante es que tenemos que dar cuenta de aquello que el Concilio Vaticano II denominaba los signos de los tiempos. O sea, escrutar los signos de los tiempos. ¿Dónde estamos? ¿Ya? Es la pregunta que deberíamos hacerlo en este congreso, para no ser reiterativo, perdonen mi expresión, de repetir autores. Lo digo muy humildemente, o sea, la pregunta filosófica o el quehacer filosófico o el quehacer teológico es ¿dónde estamos hoy? ¿Qué acontece hoy? ¿Y qué podemos hacer desde el personalismo? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer desde la filosofía personalista, desde la opción personalista que tiene la Asociación para el Personalismo Iberoamericano? Bueno, Bauman nos da un diagnóstico, pero también otros hablan, por ejemplo, que estamos enredados en las redes, ¿ya? Estamos enredados en las redes, ¿ya? Y en ese enredarnos en las redes, estamos complicados porque estamos entrando en una etapa deshumanizante, por decirlo así, donde operan ciertos dispositivos, en la gran nube hizo fórmulas algorítmicas, ¿ya? Estos dispositivos operan planetariamente, operan con nuestros alumnos como dispositivos, ¿ya? Quiero recordar unas palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti, porque estoy tratando de entrar en esto de los signos de los tiempos, para allí ir al tema del cuerpo. El Papa en la encíclica Fratelli Tutti, que paradójicamente usa una parábola, la parábola del buen samaritano, que es una palabra, yo diría, Jesús aquí desborda, digamos, nos desborda, nos deja perplejos, porque la pregunta es ¿quién es tu prójimo?, ¿no es cierto? A nosotros nos deja perplejos si uno la lee fenomenológicamente, porque si uno la lee fenomenológicamente, esa parábola, el centro está en la mirada,
Fíjense que muchas veces las personas nos pasan desapercibidas, invisibilizamos al otro porque el otro no es como nosotros. Y aquí el tema de la invisibilidad, el foco también allí está en que va este samaritano, que es un personaje, ustedes saben lo que era un samaritano para la época, él ve. En Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty desarrolla una fenomenología de la mirada, ¿sí? Una fenomenología mirada. ¿Cómo miramos al otro? ¿Sí? ¿Desde qué perspectiva miramos al otro? Al otro que piensa distinto de nosotros, al otro que está al otro lado de la orilla. ¿Sí? Y la tarea nuestra es mirar al otro como un hermano también, ¿no es cierto? Probablemente la respuesta de Jesús fue, ese es tu prójimo, ¿no es cierto? El que no está, el que está afuera, etc. Y el Papa nos dice en un título, dice, el fin de la conciencia histórica. En Fratelli Tutti nos habla del fin de la conciencia histórica, ¿ya? Y dice, el fin de la conciencia histórica se alienta también una pérdida del sentido de la historia que digrega, dice el Papa, estoy citando, todavía más, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. O sea, podría ser ese uno de los diagnósticos, ¿no es cierto? Construir la historia humana desde cero, desde una libertad absoluta. ¿Ya? Deja pie, dice Francisco, deja pie únicamente a la necesidad de consumir sin límites y a la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenidos. Y lo más paradójico de esta encíclica, que se mueve en categorías también sociológicas, menciona términos radicales, ¿ya? Como por ejemplo la cultura del descarte. Estamos en presencia de la cultura del descarte, ¿no es cierto? Usted sirve, usted no sirve. Entonces el desafío de nosotros como sociedad, como institución que se dedica a reflexionar sobre el personalismo, ¿cómo nos hacemos cargo de esa cultura del descarte? ¿Sí? ¿Cómo nosotros construimos para que esa cultura se empiece a desaparecer, por decirlo de alguna manera, y empecemos a humanizar los espacios sin esa cultura del descarte? Pero también el Papa dice, utiliza la categoría de la cultura del descarte, la colonización cultural, es un tema muy potente en el Papa Francisco. Y dice él, en la colonización cultural, que dice, es el modo de licuar la conciencia crítica. En la reflexión filosófica y teológica, la conciencia crítica me parece a mí que es fundamental, ¿no? Una labor fundamental del ejercicio filosófico y teológico. Mientras tanto, el filósofo coreano, norcoreano, que fue a estudiar, un ingeniero que va a estudiar ingeniería, y bueno, descubre Heidegger y empieza a estudiar la filosofía heideggeriana, y instala todo yo diría, un ejercicio filosófico de gran difusión, en el que se destaca la sociedad del cansancio, ¿no es cierto? Y nos dice él, nos encontramos en la era del rendimiento sin límite. Uno podría decir que esta es la cartografía, por aquí van los elementos de los signos de los tiempos, entonces uno podría pensar que estamos en una sociedad del rendimiento, ¿ya? Y por eso el tema del cuerpo, que daña nuestro cuerpo, ¿ya? Porque ya los dispositivos, como panópticos, no operan desde afuera, sino que operan desde uno mismo, porque uno mismo tiene que rendir, ¿ya? Y tiene que rendir al máximo. Y en ese texto de la sociedad del cansancio, él dice, para que las personas puedan rendir al máximo, se narcotizan, por decirlo de alguna manera. El fármaco entra en este escenario, por decirlo de alguna manera. Bien, dice, los dispositivos no operan, como ya les señalaba, desde afuera como panóptico, sino desde nosotros mismos para ser rentables, dice. Y Byung-Chul en este texto, cito, el texto dice, se vive con la angustia de no poder hacer siempre todo lo que se puede. Y si no se triunfa, es culpa suya. ¿Qué ha pasado con el respeto de la dignidad de la persona humana en aquello que vivimos cotidianamente? Porque reflexionar desde la distancia es interesante,
pero reflexionar desde la realidad misma es mucho más complejo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué hace Gaudium in Spes? Después de este recorrido, de este encuentro, yo diría, cartográfico o buscar los signos de los tiempos, Gaudium in Spes primero lo instala en una antropología cristiana, ¿ya? Después de haber hecho un diagnóstico acerca de lo que acontece, nos dice, vamos a abordar una visión integral del hombre, sin perder la condición de que el hombre es criatura de Dios, ¿no es cierto? Pero también que el hombre está fragmentado sobre sí mismo, el texto es muy claro en eso, ¿ya? Y después entra en este número 14 que nos habla del hombre constituido en cuerpo y alma. En este texto, yo uso una frase al comienzo, señalo al comienzo del texto, dice, yo soy mi cuerpo, y no puedo tratarme en absoluto como un término distinto de mi cuerpo. La categoría, ya eso está en Husserl, la categoría del ser y del tener, no se aplica al cuerpo. ¿Sí? No se tiene el cuerpo, somos cuerpo. ¿Sí? Bien, ya le he señalado algo de los elementos que voy a compartir. Presento los antecedentes de la renovación de la antropología de la Constitución Gaudium in Spes, y hay una larga historia que se remonta al desarrollo de la antropología tal como la practicaron los padres de la Iglesia, ¿ya? El aporte fundamental que hicieron ellos en las primeras comunidades cristianas, ¿ya? Donde ellos abordan dos cuestiones fundamentales que van a preparar una comprensión cristiana acerca del hombre. Y esas dos cuestiones fundamentales son las preguntas sobre la constitución del hombre y la condición de ser imagen de Dios. Debemos recordar al respecto que el mensaje cristiano sobre el hombre está contextuado, ¿ya? En una cultura determinada y ha sido expresado en categorías filosóficas propias de una época. Además, debo destacar, porque aquí también hay otro elemento importante, a la hora de investigar los textos y de revisar los aportes de los redactores, me encuentro con Tomás de Aquino. Me encuentro allí, que los padres conciliares dicen, hay que agregar el aporte respecto a este punto de Tomás de Aquino, ¿ya? Si uno hiciera una investigación y quisiera dar cuenta de la presencia de Tomás de Aquino en la Gaudium in Spes, tiene muchos elementos para hacerlo, ¿ya? Y bueno, y ahí está la presencia de Tomás de Aquino, y entonces ustedes me preguntarán, ¿cuál será esa presencia fundamental en la comprensión acerca del hombre? La fórmula ánima, forma, corpo. ¿Bien? El alma como forma, en el fondo el alma como forma del cuerpo. Esa fórmula fue introducida cuando estaban tejiendo, perdonen la expresión, tejiendo las comisiones, el texto, ¿ya? Porque aquí hay una textualidad y una gramatología, ¿no es cierto? Van tejiendo el texto. En esa fórmula sintetiza el interés del concilio por recuperar una comprensión integral y total acerca del ser humano. Quiebra toda posibilidad de un dualismo que se instala, yo diría, en las primeras eras del cristianismo probablemente, en esta tensión que hay que cómo comprender al hombre, ¿ya? Acuérdense que las primeras comunidades cristianas, el neoplatonismo, sobre todo plotiniano, que después se llamó la primera época medieval como agustinismo medieval, me avisan que me quedan 10 minutos, así que voy a hacerlo más sintético. Entonces aquí se va tejiendo algo respecto de lo pueden ver en el texto, ¿ya? Respecto de esta visión del hombre como totalidad. Hay referencia a un trabajo de Karl Rahner, que es el volumen 4 de los escritos de teología, donde aborda la relación entre la naturaleza y la gracia. Esa relación que también era discutible, ¿ya? Esta idea de la naturaleza y la gracia. O sea, la naturaleza como un primer piso, la gracia como un segundo piso. Bueno, teológicamente hay que hablar que la creación y la escatología están relacionadas, intrínsecamente relacionadas. Uno no puede disgregar la creación del hombre, imagen de Dios, y la dimensión escatológica del hombre. No son eventos distintos, por favor, sino que son un solo evento que dicen relación con la historia de la salvación del hombre. ¿Ya?
Bueno, tal como señalaba, en el concilio está aconteciendo también una crisis de la filosofía. Hay que recordar la obra de Husserl, que se hace cargo, Husserl se hace cargo de esta crisis del pensamiento filosófico, yo diría, tratando de desplazarse del mundo neocantiano, ¿no es cierto? Tratando de desplazarse del mundo neocantiano. Igual el personalismo no es una palabra unívoca, no hay un solo personalismo, sino hay variantes de personalismo. Por lo tanto, podríamos, siguiendo a mi maestro y amigo Mauricio Beychou, uno podría decir que hay un personalismo analógico, ¿no es cierto? Podría aplicar la analogía en estos términos. Y entonces, aquí uno podría pensar hay una crisis de la filosofía y se instala la tradición fenomenológica, sobre todo la escuela fenomenológica francesa, que actualmente en el mundo, en Francia, hay un nuevo movimiento que se llama el giro fenomenológico de la teología, donde uno de los grandes pensadores es Michel Henry, ¿ya? Que tiene un texto clásico, La Encarnación se llama el texto, y el otro autor que es muy importante se llama Jean-Luc Marion. Son dos autores que están en ese giro fenomenológico de la fenomenología y nos instala en aquello que ellos llaman la donación o el fenómeno saturado, ¿ya? Estoy explayándome respecto de este movimiento fenomenológico. Bien, pueden revisar algunas citas de Maurice Merleau-Ponty que aparecen allí. Destacar también el cuerpo estudiado en Heidegger. En Heidegger hay un texto que se llama Tiempo y Ser, el arte y el espacio, y yo algo de Subiriano en el texto sobre el hombre y su cuerpo, un texto hermoso, publicado. Aquí está la referencia en el texto que yo comparto con ustedes, que pueden ir a buscar ese texto, El hombre y su cuerpo, espacio, tiempo y materia. Son textos claves para entender esta comprensión del hombre, ¿ya? Como el tiempo lo devora todo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan a Saturno? Entonces el tiempo lo devora todo, ¿ya? Voy a ir finalizando. Perdonen, es como esta apertura, de alguna manera, esta instalación de un quiebre y de un diálogo con ustedes, ¿ya? A las conclusiones de lo que me parece más destacable de lo que ustedes pueden recoger de mi sencillo trabajo. Bien. En el número 3 del Gaudium et Spes se expresa con particular insistencia la preocupación de la Iglesia respecto del hombre concreto. El número 3 comienza así, el hombre concreto. ¿Por qué? Dice el texto, ya que los problemas del mundo contemporáneo que la Iglesia quiere iluminar son los problemas del hombre. La pregunta es, ¿cuáles son los problemas contemporáneos ahora, en este momento, que la Iglesia quiere iluminar? Tenemos que tenerlo muy claro, cuáles son esos problemas, y afrontar esos problemas mirándolos a la cara, ¿cierto? ¿Cuáles son esos problemas del mundo contemporáneo? Entonces dice, solo desde la antropología tiene sentido abordarlo, ya que de la visión del hombre que se tenga, y aquí es muy importante la comprensión y visión del hombre que nosotros tengamos, dice el texto, tiene sentido abordarlo, ya que la visión que se tenga del hombre dependerá, dice, dependerá la solución que se dé a esta cuestión. Y aquí cito algunos padres conciliares para que ustedes puedan revisarlo. Por ejemplo, hay un patriarca meronita que participó en el concilio y fue un perito también. Él dice que nuestra forma inadecuada de hablar del hombre concreto, dice que estamos habituados a hablar de la salvación del alma, dice este padre conciliar, y no de la salvación del hombre, ¿ya? Porque el hombre es el que se salva, ¿ya? El hombre en su totalidad. Por lo tanto, instala aquello y dice, en este párrafo la realidad del cuerpo aparece como un componente fundamental
para entender la dimensión escatológica del ser humano. De esta manera, el concilio quiere hacer una descripción concreta del hombre a partir de una estructura esencial y su condición concreta de la historia, desde el análisis del hombre como imagen de Dios, redimido por Jesús, hasta la descripción de aquellas propiedades constituyentes del ser humano. La unidad del cuerpo humano, la dignidad de la inteligencia, la dignidad de la conciencia moral, etc. El número 14 de la Constitución Pastoral desglosa los componentes esenciales del ser humano, ¿ya? Con referida alusión se inicia un número dedicado a la conformación del hombre, y esta consideración del ser humano, uno dice el texto, la traducción es uno, ¿ya? No es la unidad, sino uno, porque ahí hay temas de traducción del texto latino al español, ¿ya? Uno en cuerpo y alma, el hombre por su condición corporal, tal como lo señalé, ¿ya? Pretende unir el esquema que yo le señalaba, el esquema de Arixia, que abordaba el tema de la dignidad del cuerpo humano, número 12, y la dignidad del alma, el número 13. Y entonces, ¿qué hicieron los padres conciliares? Unieron esos dos elementos para dar un ejercicio una gigantomaquía tremenda, ¿ya? Donde se expresa en su totalidad la visión que tiene la Iglesia y el concilio sobre el hombre. Y la expresión de ese intento es la expresión corpore anima unus, ¿ya? Joseph Ratzinger, que comenta este texto, dice que ya este texto es un esbozo de una teología del cuerpo. O sea, ya a través de este texto podemos hacer una teología del cuerpo. Recuerden ustedes que en la teología del cuerpo de Juan Pablo II dice que es posible hacer una teología del cuerpo por la encarnación de Cristo. O sea, es posible que entre el tema del cuerpo a la reflexión teológica porque Cristo se ha encarnado, ha tomado la condición corporal, ¿ya? Voy finalizando. Solo un minuto porque me están mirando. Miren. Dice, al final tomo una cita de Nietzsche, Federico Nietzsche, ¿ya? Dice, pero la lucha contra Platón, o para decirlo de una manera más inteligible para el pueblo, ¿ya? La lucha para el pueblo, pues, dice, el cristianismo es un platonismo para el pueblo, ¿ya? Este texto lo toma, ¿ya? Y con esto concluyo porque me parece que es un interesante desafío. Lo toma un padre conciliar que se llama el cardenal Meyer, ¿ya? El cardenal Meyer dice, es necesario liberarse de todo juicio maniqueísta y manifestar que también el mundo forma parte del plan salvífico de Dios. El esquema de diversas maneras explica por qué el cristiano que vive en el mundo debe trabajar para que el orden de las cosas temporales progrese. Sin embargo, no explica adecuadamente por qué el trabajo cotidiano del hombre constituye una parte integral de la economía de la salvación. No debemos olvidar al Dios que ofrece una esperanza de gloria, no solo al alma humana, ¿bien? Sino al hombre íntegro y a todo el mundo. Ninguno ciertamente negará que el hombre es culpable de su condición itinerante y por los efectos del pecado original, y con bastante frecuencia abusa del mundo y de los bienes en el que está constituido. Pero el esquema parece demasiado preocupado sobre estos puntos, ¿ya? Y por lo tanto teme un contagio, dice, teme un contagio al mundo contemporáneo. Urge demasiado al cristiano para que viva su vida, dice, como un ser emigrado y que está de paso. Esa es una llamada de atención. Esta preocupación que a mí me parece excesiva debe, y no estoy sorprendido por ello, a cierta omisión, ¿ya? Pues ningún esquema propone explícitamente que el elemento de la revelación cristiana que remueve todo falso de género dualismo, es decir, el mundo universal no es tanto el medio en el cual el hombre redimido se consume, sino tal como nuestros cuerpos, el mismo también es objeto de redención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lombardo. Es importante mencionar que abriremos espacios para preguntas y respuestas al final, después de la conferencia de la doctora Prokofjeva. Muchas gracias, doctor Lombardo, por la interesante conferencia y pues estamos seguros que abrirá un diálogo muy interesante.
Ahora presentamos a la doctora Diana Prokofjeva de la Universidad Electrotécnica Estatal de San Petersburgo con su conferencia Alienated Person, the Existential Dimension. Now we have the honor of presenting Dr. Diana Prokofjeva with her conference Alienated Person and the Existential Dimension. La doctora Prokofjeva es profesora asistente de Filosofía del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Electrotécnica de San Petersburgo. Antes de eso fue profesora titular del Departamento de Filosofía e Historia de la Ciencia de la Universidad Estatal de Bakshir, Ufa, en Rusia. Ha sido investigadora del American Institute for Philosophical and Cultural Thought, así como del Phenomenology Research Center. Su principal interés de investigación es el personalismo, el existencialismo, la filosofía social y las ciencias sociales. Ha contribuido en muchos libros y artículos académicos. Professor Prokofjeva is an assistant professor of philosophy, Department of Philosophy at the Faculty of Humanities in St. Petersburg Electrotechnical University. Before that, she was a senior lecturer of philosophy at the Philosophy and History of Science Department at Bakshir State University in Russia. She has been a fellow at the American Institute for Philosophical and Cultural Thought and a researcher at the Phenomenology Research Center. Her main research interest is personalism, existentialism, social philosophy, and social sciences. She has contributed to many books and academic articles. Dr. Prokofjeva, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. This is a great honor and great pleasure for me to speak at the World Conference on Personalism. Unfortunately, I have to do it online, but these are our realities of the world we live in. I'm really, it's a pity that I cannot really see the auditorium, but I can see myself. Okay, so I will start. I think I can share my screen. Just a second. Yeah, here we go. Today I would like to speak about existential estrangement or existential alienation. Probably topics related to existence are not very popular today, but despite this, they still are relevant. During my study of the phenomenon of alienation, I identified two types of it, existential and social alienation. This classification is based on the reasoning of Erich Fromm. Briefly, he said that from the dual nature of the person follows the inconsistency of human existence, which Erich Fromm revealed through two forms of dichotomies, existential and historical. So that was the basis for my classification. That's why I decided that I can do this classification based on two types of estrangement or alienation. He thought that since existential dichotomies are inherent in human nature itself, they can be partly resolved or removed by revealing a person's readiness for love, for faith, and reflection. According to my hypothesis, existential estrangement is in principle irresistible. At all times, the manifestation of this type of alienation is worldview searches, religious searches, discrepancy between actually practiced mores and moral ideals that we have in every society. The problem of existential estrangement is essentially timeless. I would like to bring to your attention my small classification in which I distinguish three forms of existential estrangement. I call the first form meaning to life or worldview estrangement, the second form
is religious estrangement, and the third one is moral or ethical estrangement. And I will speak briefly about them. About the first one, it is based on Albert Camus' work, The Mythos of Sisyphus, an essay on the absurd. He calls the feeling of inconsistency between the real world and the person's vision of this world an absurd. We can often see examples of the absurd all around us. Actually, we live in this absurd at the moment. Camus explores the sense of the absurd, and the concept of absurdity is considered in the form of a twisting spiral. And the tension increases with each subsequent turn. We see how the alienation of a person from everything that surrounds one is growing stronger and stronger. The first round is the person's dependence on time. It's his or her belonging to time. People are used to living in the future, in tomorrow, but few people think that there may not be this tomorrow. A person's life can end at any moment, and it does not always depend on oneself. And this tomorrow is far from our ideas, ideals, and our dreams. Each of us is faced with a harsh reality that can dictate its own rules and place us in conditions very far from our plans. Also, we have such phenomenon of like boredom and routine we live in, and these phenomena make a person feel useless, lost, and alienated also. The second round is the transformation of the nature and everything around us into only changing scenery for our lives. A deep connection with nature gave way to a separation from it. A person of an industrial and post-industrial societies, as we call it, ceases to feel a connection with nature, and this disconnection is also absurd. The third turn, the third round of the spiral, is a person's disgust for society, for another person, and also for oneself. Others may seem alien, incomprehensible, preoccupied with their daily problems. They may appear as lazy or stupid or something else, and person excels oneself in one's own eyes at the expense of others. But later a person can begin to feel discord with oneself and one's own inferiority. This is a vicious circle from which one can often not see a way out. Mutual alienation and indifference pushes people away from each other and turning our society into a community of desperate individuals. The second form of existential estrangement is religious estrangement. I regard religious estrangement as a loss of religious feeling, as the loss of a person's inner connection to the sacred. This is not just a denial of the institution of the church, for example, and some external attributes, some external rituals, or something else. This is a deep process within a person. That is why I classified religious estrangement as an existential type and not as a social type. I think you are well aware of the reasoning of Søren Kierkegaard, who stood at the origins of existentialism in many ways. He carefully examined the nature of sin, the human person, and despair, precisely in the context of existential estrangement. I would like to introduce you to Russian religious thought on this matter. In Orthodox teaching, estrangement is a result of a person's falling away from God. And in consequence, a person loses the godlike essence in oneself. The Archimandrite Platon Igumnov wrote about this estrangement the following: the consequence
of a committed sin in every person's life is the estrangement of a person from God and from interaction with other people. Estrangement from God is experienced as a feeling of a state of abandonment, an unexplainable melancholy, inner loneliness, resignation to doom, and meaningless of personal existence. To overcome this religious moral crisis, which is brought by the consequences of estrangement, time and critical re-evaluation of one's own spiritual condition is necessary. In Orthodox moral theology, the falling away from God and arriving at religious estrangement as a result is a natural beginning of an inner crisis for human being. And this inner crisis would also find its external expressions. And we recall that God for Orthodoxy is not imagined as a suppressive higher power, but a genuine ideal and pure love. From that religious perspective, estrangement is a condition of relapsing back. And that is why a person should not try to shift into some new comfortable condition. It's not about the comfort, but instead try to recognize and return to one's lost condition. Existentially, right? In the interpretation of religious alienation, there is the concept of a certain universal human norm, and having crossed the boundaries of this norm, one begins to lose one's own human features and turns into something human only in appearance, but not in the essence. Another manifestation of existential estrangement is moral or ethical estrangement. Morality sets a certain model of one's behavior and attitudes towards oneself and others. In early childhood, in the process of mastering the world, certain norms are laid down for a person, which later can become his or her life principles. Each of us can talk about our principles as long as we want, systematize them and believe in them completely sincerely, but where these principles really exist could only be understood in a certain situation when one has to act one way or another in a situation of a strict choice. The Austrian psychiatrist and psychologist Viktor Frankl uses the concept of existential vacuum. He considers it as a consequence of the decline of universal values. Thereby, a person remains without reliance on landmarks and any social conventions and value-based models. Such a person loses the spiritual component of the life, which becomes focused on the satisfaction of physical needs. This condition is especially common today. Traditional and established values are rapidly collapsing, and not only young people often do not understand what to live for, what to strive for, what to want. The existential vacuum associated with the loss of meaning-forming values, with the lack of the meaning of life, has a significant negative impact on the quality of socialization of the individual and self-determination, and often it leads to different neurotic problems of people. Of course, this raises questions. Could there exist any universal moral model? Could it be developed? Is it possible to impose it by force on those people who do not want to accept it and thus educate these people? So there is another question. Is there any way to resist existential estrangement or eliminate its consequences? Obviously, modern culture is not interested in a person reflecting, thinking about one's own life or taking life seriously. At a minimum, this is disadvantageous to the servants and priests of capital, since it will reduce profits. This is often unprofitable for rulers because people without reflection, which a good education helps a lot, as we know, find it easier to propagate certain values and ideas, and they're easier to manage.
I could say as a person who lived a little bit in the Soviet period, and we had a great heritage of Soviet education for I don't know, maybe 15, 20 years, something like this. And now our education is going worse. It's so obvious, because I can say it as a teacher also, it's just going worse and worse. And it's not just my opinion, but it is important and necessary. Actually, it's a question. Is it important and is it necessary for a person oneself to live like conscious life? Indeed, without reflection, it is really easier, it's simpler and more fun to live in a superficial sense. Moreover, modern culture provides all the opportunities for this. It's entertainment, endless consumption, a free splash of emotions on the internet, from a demonstration of a passion to real hatred to another person or a group of people. But in my opinion, a person's life acquires true value for oneself only when one lives consciously. That is, when one realizes his or her life is a unique and inimitable, freely created existence. It is no coincidence that one of the main goals and one of the main topics of personalism is to discuss what a whole person is. In my concept, I called engagement an alternative to estrangement or alienation, so we could be engaged into our life only in some existential point, at some existential points, but that's a topic for another big presentation. So I would like to stop here. Thank you very much for your attention. I really do hope that the connection was not very bad. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Prokofyeva. Sorry. That's right. Thank you. Ahora sí, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Primero para el doctor Patricio Lombardo. ¿Alguien? Anyone wants to ask a question for Dr. Lombardo? Yes, please. Gracias. Gracias por tu pregunta. Muy bueno el desayuno. Gracias. Yo creo que Caro Wojtyła tiene una historia filosófica importante desde que fue profesor universitario de un centro donde se cultivaba muy bien la fenomenología. ¿Ya? Conoce muy bien a la escuela fenomenológica. Y creo que también indaga en el personalismo. Yo creo que son dos elementos que están cruzándose en Wojtyła.
y también Santo Tomás de Aquino. O sea, yo diría que son los pensadores que están allí. ¿Ya? De hecho, Wojtyła en los últimos años de pontificado tuvo encuentros con Emmanuel Levinas. ¿Ya? Eso como un contexto. Siempre estuvo, también con Paul Riquet, porque es un tremendo pensador Paul Riquet. ¿Ya? Yo creo que lo que hace Wojtyła es abrir un camino, ¿ya? A partir de la teología del cuerpo, que es una catequesis, ¿no es cierto? Una catequesis del Papa Juan Pablo II, donde él se atreve a decir, ya directamente, que la encarnación de Cristo abre la perspectiva para hacer una teología del cuerpo, yo diría, desde una dimensión cristológica, ¿ya? Y entonces allí podríamos explorar en Juan Pablo II la kenosis, por ejemplo, ¿ya? Que es un tema bellísimo sobre la teología del cuerpo. Y sin embargo, tal como tú lo señalas, perdona que me refiero a ti como tú, ¿ya? Como tú lo señalas, Juan Pablo deja abierta para que un filósofo italiano como Carlo Roscetta, ¿ya? Escriba una primera aproximación a una teología del cuerpo, ¿ya? Donde va sistematizando a lo largo, digamos, yo diría, desde la filosofía clásica hasta llegar a la filosofía contemporánea para pensar el tema del cuerpo. ¿No? Creo que abre ese camino, no lo cierra. Y ese tema está siempre presente en el magisterio de Karol Wojtyła o Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque es imposible hablar de la persona sin el cuerpo. O sea, cuando hablamos de la persona estamos hablando de un abstracto, de lo que existe allí es un ser concreto, ¿ya? El cuerpo vehicula emociones, sentimientos, y de hecho la catequesis lo va desarrollando el tema de la sexualidad, la familia, ¿ya? La expresión del amor, etc. Pero eso está relacionado con la obra de Wojtyła, cuando él va tejiendo su reflexión filosófica. De hecho, me recuerdo que un amigo le dijo a él, dialogando con Santo Tomás, le dijo un tomismo aperto, en diálogo, ¿no es cierto?, con estos temas. Yo diría que sí abre ese camino, pero en mi experiencia, trabajando en una escuela de medicina, un curso que se llama Fenomenología del Cuerpo, creo que hay que sistematizar aún más. Hay un camino por recorrer para construir, yo diría, con las nuevas propuestas, por ejemplo, Michel Henry, en Encarnación, te instala todo el tema de pensar la cristología de una perspectiva fenomenológica muy particular. Entonces, allí hay que profundizar esas cuestiones, digamos. Eso te podría decir en términos muy generales. Es una tarea por delante construir una teología del cuerpo, no como un anexo, ¿ya? Porque hay que pensar que el Evangelio de San Juan, el prólogo, el tema de la encarnación, es un tema, ese prólogo que casi es como una estructura dentro del Evangelio de San Juan, es muy importante. Entonces hay que seguir trabajando respecto a ese punto. Sí, sí. Sí, yo creo que se ha trabajado bastante en una filosofía del cuerpo. Merleau-Ponty tiene el famoso texto que se llama Fenomenología de la Percepción, ¿ya? Yo creo que los filósofos se han anticipado respecto a este punto, la fenomenología de la percepción. Y los filósofos que yo te he mencionado, Manuel Levinas también tiene toda una reflexión sobre el rostro, la dinámica del rostro, ¿ya? De hecho, yo estoy hablando con mi cuerpo sin oídos, por decirlo de alguna manera, y con parlantes dentro de mis oídos. Y por eso que me interesa el tema del cuerpo. Así que hay elementos que se van relacionando, filosofía del cuerpo y ideología del cuerpo. Disculpen que me extienda tanto en esto. My question is for Diana Prokofieva. Thank you for that talk. That was very interesting and fascinating. I got a little question about, I think it's just curiosity really, but if you could, I find your talk very illuminating about several aspects of
estrangement. And I was wondering if you could tell us a little bit about this concept that is present in the Russian spiritual tradition of prelates. I don't know if I pronounced it well, prelates, but it's like this kind of inner pride that comes, it's a kind of a sinful kind of self-appreciation. And I was wondering if that's some sort of estrangement, self-inflicted estrangement. Thank you for your question. I didn't really get who you would like to hear about prelates. I'm sorry. Is that concept familiar to you, prelates? Like Prelates? vanity. It's normally not translated in English translations of Russian texts, spiritual texts. No, I don't think so. No, I don't think so. Sorry. I don't think I'm familiar with this concept. No, not to worry. Thank you, though. Buenos días, doctor, y buenos días. La pregunta es, en San Agustín está el tema de la rebelión del espíritu, ¿no? De ese hombre interior que se revela al hombre exterior. Claro, y ahí él ya está con una concepción dualista, pero después ese tema aparece en Víctor Frank. Y claro, es como... disculpe. Víctor Frank toca el tema del antagonismo no ético o de la rebelión del espíritu, pero más como una rebelión que lleva a responsabilizarnos de la propia vida. Bueno, y también esta rebelión lleva, por ejemplo, a poner el tema del cuerpo en su lugar. Pero yo veo, por ejemplo, que el tema espiritual, que lo tocó mucho la doctora Diana, o sea, se toca mucho el tema del cuerpo, pero, por ejemplo, al hablar de valores universales o al hablar de compromiso, o sea, siento que eso como falta, bueno, al mismo tiempo estoy viendo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y que todos estos autores, el tema de la responsabilidad, lo enfocan como en el todo, que la persona siempre es el todo, pero cuando la doctora Diana hablaba del engagement, ¿cómo cree usted que esta rebelión del espíritu puede llevar también como la responsabilidad de la vida personal? ¿No? Que, bueno, también va por el tema del cuerpo, pero yo doy clases y, o sea, ¿cómo le hablo yo a mis alumnos del tema del compromiso? Que es como el gran tabú de esta época. ¿Cómo te llamas, perdón? Gabriel. Perdonen que me haya adelantado, pero es mi... Gabriel, gracias por tus comentarios. La verdad que cuando hablamos de cuerpo, hablamos de una realidad informada por la dimensión espiritual, ¿ya? Lo otro es un cadáver, ¿ya? Y por lo tanto, el espíritu y el cuerpo tienen una unidad. Tú sabes, Tomás de Aquino, cuando en el libro primero de la Suma Teología, en el libro primero, cuando habla de la constitución del hombre, él dice, el ánima forma corpori, el alma es forma del cuerpo, y el alma entendía como el principio de vida, un cuerpo organizado, ¿no es cierto?, con esa dimensión que modifica la comprensión aristotélica, ¿ya?, en términos de que el cuerpo es inmortal, ¿no es cierto?, que fue creado, el alma inmortal y el cuerpo también ha sido creado directamente por Dios, etc. Yo creo que lo que se ha perdido de la dimensión corporal, esa visión, yo diría, espiritual, que tiene esa dimensión corporal, ¿ya?, el templo del Espíritu Santo, o sea, esa dimensión espiritual que tiene el cuerpo, ¿ya?, porque tiene una dimensión espiritual potente. Hemos sacralizado el cuerpo, hemos banalizado el cuerpo, ese es el problema. El problema no es que el espíritu quede afuera, porque no es que la dimensión del espíritu quede afuera, sino que la expresión de un cuerpo, yo diría, neumáticos, de un soma neumáticos en San Pablo, ¿no es cierto?, dice mucho.
Entonces, yo creo que en una sociedad desencantada, desacralizada, claro, el cuerpo se convierte en un espectáculo, ¿ya? Y yo creo que por ahí no es posible pensar el cuerpo sin el alma. Esa es la respuesta que yo te podría dar. Lo que pasa es que quería poner el énfasis porque, claro, estamos acostumbrados a hablar de un extremo a otro sin olvidarnos que, sin olvidar, digamos, que el hombre es una unidad, es una totalidad. Eso es lo que yo te podría responder. Ojalá en el texto mismo que he enviado puedas indagar un poco más. ¿Ya? Gracias por tu pregunta. Hola, Jorge. Súper bien. Primero, darte las gracias, Jorge, porque ayer tuvimos una plática acá de una oficina donde estuvimos dialogando. Te agradezco tu amistad y tu compañía, estuvimos dialogando del texto. Y efectivamente, mira, el relato, la construcción filosófica, primero tenemos que hacernos cargo de una comprensión del ser, una comprensión metafísica. Incluso uno podría hablar como Julián María, una antropología metafísica, ¿no es cierto? Eso es clave, o sea, una comprensión del ser, porque el tema ahora de la deconstrucción y de la destrucción de la metafísica que aparece en Heidegger, ¿ya? Porque lo que hace Heidegger en el Dasein, el ser, el allí, destruye toda comprensión concreta de lo que vamos a entender por el ser humano, ¿ya? Sino que es un ser allí, ¿no es cierto?, lanzado a la existencia que tiene que hacerse. Pero saca todas tus conclusiones de lo que viene después. O sea, si no hay un allí concreto, una concepción antropológica, porque Heidegger lo dice en hermenéutica de la facticidad, que él no va a hablar de aquellas precomprensiones clásicas, etcétera, entonces va a construir una hermenéutica de la facticidad donde el Dasein se va haciendo. Entonces saca las consecuencias de la sociedad que estamos viviendo, donde el hombre no es, sino que se hace. Ese es el tema, ese es el punto, esa es la cuestión. Y allí están, bueno, todos estos géneros heideggeriano, Derrida, por ejemplo, y no voy a mencionar a otros autores que van desconstruyendo aquello que Heidegger destruye y que destruye fundamentalmente la comprensión clásica de la metafísica. Entonces, una comprensión de la metafísica que estructura una comprensión del hombre, ¿ya? ¿Qué somos en definitiva? ¿Te das cuenta? Esa es como la pregunta. Por lo tanto, te encuentro plena razón. Yo diría que por ahí va la respuesta, o sea, una visión del hombre, lo que instaló ayer el maestro Juan Manuel, digamos, en estas comprensiones antropológicas y personalistas,
creo que me parece que son desbordantes e interesantes. Eso. Al profesor Lombardo, gracias por la exposición. Un poco sigo en esta línea que abrió Carmen. El tema de la antropología me hace pensar, y le pregunto a usted que es un estudioso del magisterio de la Iglesia. Claramente la antropología que ha asumido el magisterio de la Iglesia es la antropología aristotélico-tomista, casi como un dogma, no es un dogma, pero casi. Usted que ha investigado sobre todo en esto, en ese estudio que ha hecho más genealógico hermenéutico, como usted lo llamó, para usted, ¿por qué el magisterio está tan anclado en esa antropología que llamaríamos aristotélico-tomista, que es obviamente por la metafísica, y no ha asumido toda esta riqueza que significa y ha significado el personalismo como visión antropológica? Perdón si la pregunta a lo mejor es demasiado... ¿Tu nombre? Mario. Mario, Sí. gracias por tu pregunta. Y perdonen que me pare porque... Mario, mira, yo creo que ha habido diálogos, encuentros, ¿ya? Sin embargo, las comprensiones antropológicas a veces se confrontan radicalizadamente, ¿no es cierto? En una dinámica en que el ejercicio dialéctico, ¿no es cierto? La teoría económica, ver al hombre como solamente aquello, ¿no es cierto? Podría explorarse en un diálogo más abierto. Eso es lo que yo te podría decir, Mario. ¿Ah? Sí, han habido, en el concilio hubo encuentros y diálogos, ¿ya? Y de hecho se creó una comisión pontificia, ¿ya? Para el encuentro. Uno de los teólogos, no sé si lo has leído, es Karl Rahner, ¿no es cierto? Karl Rahner ha incursionado en estas fronteras, digamos. ¿Ya? Es lo que te podría decir, Mario, ¿ya? Porque me sorprende tu aportación, muy importante y muy jovial. Gracias, Mario. I have a question for Professor Diana in St. Petersburg. Thank you so much for your presentation. I'm Jonas Mortensen from Denmark, the land of Søren Kierkegaard. I think it's highly appropriate to have a presentation and your participation from Russia and St. Petersburg, not only because of current political events, but also because of the history of personalism. One of the main events for me in personalism was when philosophers of religion was expelled from Russia in 1922, and they went on the ship of philosopher, very famous philosopher ship from St. Petersburg, where you're sitting, to Germany, and it became a fruitful encounter with Martin Buber, Max Scheler, and later Karl Wojtyla. And later he came to Paris and they held Berdyaev Sundays, inspired Maritain and Monet. So thank you for this very extraordinary and appropriate presentation and participation, Diana. My question is, how do Nikolai Berdyaev look on existential alienation? Small question, big answer. Thank you so much. Thank you for your kind words, and it's a balm for my soul hearing about this philosophical ship. Actually, there were two philosophical ships, and the place from which they departed from Russia is right across the river from my house, from the place where I live. So about Nikolai Berdyaev, yeah, he wrote a lot about this problem, and I cannot really fail to mention Nikolai Berdyaev, who believed that a person gains freedom and therefore becomes less alienated through creativity. He paid a lot of attention to creativity, and this does not necessarily have to be related to art, as we usually try to use this term, but rather to the individual talent.
that each person has in oneself. So it might be related to philosophy, to mathematics, to singing, to writing books, to, I don't know, every talent. So growing this talent inside of oneself, person is growing closer to God, you know what I mean? So this is a kind of overcoming the moral, I believe he wrote more about moral estrangement, but anyway, the fact that the boundaries of different forms of alienation or estrangement are very fluid. So one form of alienation can smoothly pass into another. All the forms of alienation that I have identified are interdependent. One gives rise to another and leads to the unfolding of a whole triangle of alienations. So about Berdyaev, yes, it's mostly, he wrote a lot about freedom. And as we consider God as the true freedom, the whole freedom, so the first act of free creativity was creating our universe, right? So that is why one can be closer to God through this act of creativity, because one explores oneself through this creativity and exploring the world around, and at the same time makes this world different. About Berdyaev and his thoughts about this, and thank you very much for your question. Thank you very much, Dr. Diana. Thank you for your questions. Gracias por las preguntas. Agradecemos la presencia del doctor Patricio y la presencia de la doctora Diana desde San Petersburgo. Le vamos a otorgar un reconocimiento institucional al doctor Patricio Lombardo. Your diploma will be via email, Dr. Diana. Muchas gracias a todos. A continuación tenemos algunos avisos importantes. Los invitamos al evento cultural el jueves por la tarde. Vamos a visitar el Museo de Antropología, veremos la ceremonia de los voladores de Papantla y cenaremos en el restaurante del museo. Pueden inscribirse en la mesa de registro, va a estar muy bonito. We invite you to the cultural event on Thursday afternoon. We will visit the Museum of Anthropology. We will see the ceremony of the Papantla flyers, and then we will have dinner in the museum's restaurant. You can sign up at the registration table. Tendremos un breve receso. There's a coffee break, you know, the basement, some coffee, refreshments, and everything. Our session starts 11:15. Tendremos un coffee break. La siguiente sesión comienza a 11:15. Estaremos en el sótano de este edificio. Dr. Prokofieva, thank you very much for joining us today. Thank you very much. I have one question, please. Can I see Randy Oakshire somewhere in the auditorium? Yes, he's right here. I think he can come join us. He's right here. Can you see me? Yes, I can see you partly actually, but oh yeah, I can see you. I'm so glad to see you, Randy. How are you? Well, I'm doing all right. You got my emails, right? The email with the paper, with Patricio's paper? Yeah, I did. You Thank got you. that? Okay, good. Right. Well, it's good to see Yeah, you. Thank very you for much. Thank you. speaking. Yeah, Jim Beauregard wants to say hello too. Deanna, just wanted to say hello and congratulations on the forthcoming book. Oh, yes, Diana Hello, is the Jim. co-editor of the book from our last international conference on persons, and it's going to be out in the fall.
Thank you for your So help, guys. Thank you. I really appreciate your help with this with this book. I hope we'll get it soon. Actually, I'm happy that I'm not wearing mask. You see, we live in a free country. We don't have to wear masks. All right, good to see you. Good to see you. Bye. Thank you very much. Hope to We'll be see in you next touch. day also. I will try to Sure. join the conference. Oh, I can send you the links for the sessions that are beginning now. Yeah. I'll send you the link. Okay, good. Thank you. Bye. Thank you so much, Diana. If you want, you can exit the session. Thank you so much. It was really, really interesting. Okay. I'm very glad. Thank you very much. Bye.